son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Y también con Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy bien, Fernando. Hola, Jorge. Buenos días a los dos. Hola, Ignacia. ¿Cómo estás? Oye, ha empezado a surgir una suerte de polémica, no sé si es polémica la palabra, o por lo menos una pregunta respecto a quiénes debieran ser las primeras personas inoculadas con las vacunas contra el COVID. Esto porque en otras partes del mundo se ha hecho gran noticia de que en un caso en Europa fue una persona mayor, en el caso en Estados Unidos fue una enfermera, miembro de los equipos de atención, y ha surgido, y fue bien interesante porque surgió básicamente de un parlamentario, Gonzalo Fuenzalía, quien planteó muy abiertamente y muy directamente que, y lo dice así en un Twitter que puso, ningún doctor o ninguna científico estaría de acuerdo, recomendaría de que algo que no tuviera menos de un año y medio de funcionamiento pueda ser lo suficientemente seguro y por lo tanto él no está dispuesto a vacunarse. El tema de que nosotros fuimos siempre un país que entre las cosas de las que nos jactábamos era de los planes masivos de vacunación de niños, de las vacunaciones que teníamos para evitar problemas que iban desde la influenza hasta la viruela, y fuimos siempre un país extraordinariamente confiable en las vacunaciones masivas. ¿Cómo están viendo eso? Porque debe ser una manera de discusión. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes de alguna manera van a hacer el test o la prueba dura de esta nueva vacuna? A ver, Ignacia, tú. Yo parto. Mira, primero me parece bien errada este tuit o esta comunicación de un diputado sin ningún tipo de coordinación con el gobierno o con los demás parlamentarios, porque lo primero es que no podemos generar confusión comunicacional respecto de un tema tan relevante como esto para la salud pública, sobre todo desde todo lo que implica. Yo creo que no es necesario ni siquiera referirme a eso, todo lo que hemos vivido los chilenos y las chilenas respecto a este virus. Entonces, no poder contar con una estrategia comunicacional clara y confiable de parte de las autoridades, a mí me parece que es lamentable, y espero que haya sido una cosa puntual y la verdad es que muy, muy excepcional, y que efectivamente haya una estrategia de comunicación, de confiabilidad, donde la población se pueda vacunar en forma tranquila, y yo creo que eso es lo primero. Ahora, con respecto y un punto más respecto de ese punto, es que hay una vacuna que ya está comprobada, que está toda la humanidad con los ojos puestos en ella, y nosotros tenemos acceso a ella como chilenos. Nosotros de verdad tenemos que generar la confiabilidad en la población y poder vacunarnos para poder de una vez por todas tener una solución a esta gravísima pandemia que hemos vivido. Eso, a terminar ese punto. Y con respecto al tema de la priorización, yo la verdad es que no soy muy experta en estos temas de salud pública, pero por criterio, obviamente, las poblaciones de riesgo, y creo que ha sido así cada vez que se entrega una vacuna a la población, hay que comenzar con las personas de riesgo, y ellas son los adultos mayores o incluso los mayores que tienen ciertas enfermedades crónicas, y me parece razonable que en la distribución comiencen aquellas personas que tienen más riesgo a la salud, y luego los que están en las primeras líneas de la salud o atendiendo puestos de trabajo que tienen más riesgo,
me parece de todo razonable que haya una distribución gradual en cuanto a la potencial exposición de las personas. Sí, yo lo que estoy planteando de alguna manera es que en un ambiente donde hay un descreimiento o una incertidumbre respecto de muchas cosas, entre las cuales están las vacunas, que históricamente probablemente si tú lo hubieses planteado hace 30, 40 años atrás, llega la vacuna, se la ponen todo, hay cola y se acabó el problema. Hoy día no, hoy día hay una discusión que, si bien hay grupos monetarios que la plantean, tienen harta ampliación a raíz de las redes sociales y por lo tanto el tema sobre la vacunación va probablemente a ser un mini tema quizá, y entonces por eso se busca que haya personas que de alguna manera sean llamémoslo así, líderes de opinión pública, que se la pongan para que los demás puedan seguirlo. Pero no es un proceso como los antiguos, y que ustedes son más chicos, pero no es un proceso como los antiguos, donde este tipo de cosas básicamente se anunciaba, que se habían y estaban las colas y nadie dudaba mucho en esta situación. Hoy día hay un tema con esto y estamos hablando de algo que está naciendo mientras la pandemia todavía existe, digamos. Ahí, Fernando, a propósito de lo último que tú mencionas, de alguna manera acá también se produce un fenómeno, podríamos llamarlo generacional, que tiene que ver con, no sé si hablar de incompatibilidad o estas tensiones que se producen entre una reclamación de autonomía, como decir, mira, en realidad yo no me voy a vacunar, o creo que las vacunas no son adecuadas, o las vacunas son engañosas, etcétera, que yo creo que riñe con la idea de una política pública de salud, que es lo que tú mencionas, que antiguamente existía y que creo que contribuyó enormemente, por ejemplo, a erradicar enfermedades que por ejemplo, en Chile costaban vidas de niños que tenían una gran cantidad de población contagiada, enfermedades como, por ejemplo, la viruela, la polio, una serie de enfermedades que afectaban a la población y que gracias a políticas de vacunación generalizada fueron siendo erradicadas. Y de alguna manera se produce este fenómeno porque las generaciones más jóvenes asumen que parece que el mundo siempre ha estado libre de enfermedades, pero no observan como estos procesos de vacunación que contribuyen a erradicarlas. Y yo creo que hoy día, claro, se produce esta idea de la duda respecto a los eventuales efectos secundarios de la vacuna, pero yo creo que uno tiene que partir primero de la confianza eventualmente en el proceso científico de producción de estas vacunas, y yo ahí soy pro vacuna. Yo no me parece que es aberrante el discurso antivacuna por distintas razones y de alguna manera es contrario a la salud pública. Y yo creo que ese es un dilema que hoy día está ocurriendo. Ahora, en cuanto a lo de a quiénes se debería vacunar, yo concuerdo con Ignacia, debería ser a la población que está más expuesta y que es más vulnerable a la enfermedad en sí. Ese debería ser el proceso, me parece más lógico, sin ser un experto. Yo creo que eso debería ser como el proceder, no debería haber otro criterio más que un criterio de índole clínico o sanitario, no sé cómo se podrá decir, pero claro, ese es uno de los temas que probablemente va a ocurrir. Y lo otro es que igual, me parece a mí, a propósito de lo que dijo el diputado Fuenzalía, diputado, ¿cierto? Sí. Sí, Gonzalo Fuenzalía. En el fondo, la población que se considera menos vulnerable, eventualmente, por un tema de responsabilidad, sí debería vacunarse. Porque acá el tema no es solo que la enfermedad te pueda afectar, es que tú también te puedes volver un vector de la enfermedad, es decir, que tú movilizas la enfermedad y contagias eventualmente a personas que se puedan ver más afectadas. Por lo tanto, y eso es a lo que apunta una política de vacunación, o si no, solo algunos se vacunarían contra el sarampión, solo algunos se vacunarían contra la viruela, solo algunos se vacunarían contra tuberculosis, pero en realidad la idea de vacunar a la mayor cantidad de población es para evitar que la enfermedad
se extienda y que permanezca en el tiempo. Entonces me parece que ahí hay dos puntos de vista reñidos con respecto al tema. Yo creo que hay que ahí indicar un poco la perspectiva de la salud pública entendida como estos procesos que apuntan a mejorar un bienestar generalizado de la población en términos de enfermedades y todo eso. Sí, yo concuerdo con lo que dice Jorge y complementa también lo que dije en el inicio, en el sentido de la importancia de una política de vacunación masiva con fines de salud pública, y claro, no puede ser que personas jóvenes digan no, yo no quiero, yo sí quiero. Acá tiene que primar el bien común, y eso requiere, insisto, una estrategia comunicacional muy clara, avalada por expertos que produzcan o que generen la confianza en la población. Y claro, si los expertos la pueden explicar bien y nosotros como país nos damos cuenta de que hay acá un proceso serio, si se tiene que comunicar, acá de verdad la comunicación coordinada, yo pediría que fuera sin partidos políticos, sin ideología detrás, que haya de verdad una forma de comunicación que tenga por finalidad generar confianza. Eso. Sí, yo lo planteaba esto como tema porque en otra instancia, en otra oportunidad o en otra década, esto era un tema de qué día se empezaba a vacunar y ya, punto. No había más discusión y estaban las colas y todo lo demás. Pero hoy día hay un tema, y me parece interesante que haya un tema, en torno al tema a las vacunas. No solamente por la competencia que hay en la confección de la vacuna y por los anuncios que muchos de los laboratorios hacen anticipadamente para buscar, entre otras cosas, que aumente el valor de la acción de los laboratorios, anunciando de antemano que ya está disponible la vacuna cuando todavía faltará algunos meses para que se puedan implementar. Pero además hay una nueva variable que está presente hoy día a través de las redes sociales, se ha expandido mucho, que es la de el descreimiento de muchas de estas cosas, la idea de que básicamente todo lo que se hace en términos globales, desde las organizaciones multilaterales, desde las Naciones Unidas hasta las vacunaciones mundiales, tienen que ver con situaciones que perjudican a la ciudadanía, que perjudican a los ciudadanos por múltiples razones, desde el fanatismo de los que creen que les van a inocular un chip con la vacuna para saber todo sobre ellos o de alguna manera controlarlo, hasta los que creen que estas cosas no se pueden ahora, estas vacunas hoy día no se pueden dar como seguras hasta que, bueno, se prueben en una serie de personas durante mucho tiempo, y si es que ellos resultan, entonces vamos de atrasito. Pero mientras tanto está el fenómeno de la pandemia al mismo tiempo, y esto hoy día es tema. Antes no era tema, hoy día es tema. Claro, lo que pasa es que ahí hay un fenómeno que tú lo mencionas que tiene que ver con las redes sociales, en cómo al final uno va mirando las redes sociales y la gente es experta un día primero en epidemiología, luego es experta el otro día en derecho penal internacional, luego el otro día es experta en literatura, luego es experta en fútbol, y al final lo que se produce también es una secuencia de ruido, y yo creo que muchas veces lo que acá ocurre también es que se produce la tensión entre lo que uno podría entender como el discurso científico y perspectivas que claramente tienen un tinte pseudocientífico en muchos aspectos. Y muchas veces la gente probablemente se queda más con esos tintes pseudocientíficos más que con una información mucho más acabada o comprensiva de las implicancias, por ejemplo, de un proceso de vacunación o del testeo en las vacunas. Yo creo que ese es el tipo de situación que también se vive hoy día, no solo con respecto a la enfermedad en sí, sino también a, por ejemplo, el potencial desarrollo de las vacunas. Y ahí, claro, hay un punto de que antes, como tú decías, es como se anuncia mañana la vacunación de todos los niños y niñas del país, y los padres accedían a que sus hijos fueran vacunados. Hoy día probablemente muchos padres reciben información que no necesariamente es correcta,
y entonces hacen la lectura de que deberían impedir que sus hijos sean vacunados, y eso igual tiene efectos, porque por ejemplo en algunos países lo que tiende a ocurrir en muchos casos es que enfermedades que están erradicadas vuelven a tener brotes que no se tenían por años, porque de alguna manera hay población que no está, por ejemplo, vacunada. Y entonces ahí se produce el tema, yo creo que es como la tensión con esta pseudociencia al final, porque los argumentos que existen o que se esgrimen para oponerse, por ejemplo, a una vacuna, son en realidad más bien propios de teorías conspirativas, de programas de teoría conspirativa, y no necesariamente fundados en argumentos ya sea clínicos o científicos. Y yo creo que ese es un fenómeno que hoy día está ocurriendo en muchos aspectos en la vida o el debate público. Claro, porque Dale, Ignacia. No, claro, por dos razones, obvio, porque estamos viviendo primero una crisis de confianza completa, o sea, eso y también pasa justamente transversalmente por tantos temas, y entre ellos uno tan importante como este. Y también eso por un lado, el tema de la crisis de confianza, y lo otro tiene que ver con las redes sociales. Entonces las redes sociales también, imagínate en un tweet que cabe en cuántas palabras, en cuántos caracteres, uno no puede explicar a la población si es creíble o no creíble una vacuna. Entonces basta que uno diga, o dos o tres digan que no quieren, y generan e instalan un discurso que se empieza a difundir, y que ya la cosa empieza a ser más dudosa. Y esos son fenómenos que estamos viviendo como siglo XXI, y como tú bien dices, antes no era tema, y ahora, ¿por qué es tema? Bueno, porque hay una crisis de confianza, porque las redes sociales también ayudan a divulgar las fake news o noticias que muchas veces después no son falsas, entonces, o sea, son falsas, digo. Entonces, claro, por eso aquí en este tema uno esperaría que haya de verdad una campaña comunicacional que permita entender a la población que esto es algo seguro, que hay confianza en la vacuna, que el procedimiento es tal, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, si hay desinformación y desconocimiento, y es un virus que no conocíamos, etcétera, obviamente que se instala la desconfianza. Entonces, insisto, es muy importante que haya una campaña transversal, desde personas que tienen credibilidad en la población, transversalmente políticamente hablando también, que se comunique la confiabilidad científica de la vacuna. Y si no se hace eso, yo creo que vamos a ir en muy mal camino, porque, eso. Bueno, vamos a ver cómo... Sí, perdón, Fernando, hay un tema que también me parece interesante a propósito de lo que dice Ignacia, es que finalmente tampoco hay una vacuna que sea total y absolutamente inocua. Es decir, en muchas personas algunas vacunas pueden generar efectos adversos, leves y en otros casos muy muy complejos. Entonces, también quizás ahí se produce el tema de que hoy día se espera que esta vacuna no afecte en nada, no produzca ninguna clase de efecto, pero en realidad eso tampoco ocurre con las otras vacunas, y creo que ahí se produce un tema que tiene que ver con esta expectativa de una especie de mundo perfecto, que no se ajusta a la realidad. Sí, bueno, pero en todo caso va a ser interesante ver cómo se produce el asunto, porque mira tú que los gobiernos en general, y el gobierno de Chile en ese caso no ha sido una excepción, frente a temas de este tipo, lo que señalan comunicacionalmente, o lo que quieren señalar comunicacionalmente, es que están en los primeros en la fila para recibir la vacuna una vez que salga. Ese es lo que se quiere comunicar. Mira, hemos hecho todo lo necesario para contar con una cantidad bastante apreciable de vacunas. Apenas salga, estaremos dentro de los primeros en vacunar. Porque esa es la forma en que se reacciona históricamente cuando se trata de una pandemia y se trata de encontrar una vacuna. Tú lo que quieres es posicionarte, negociar rápidamente para poder obtenerla y anunciarlo, porque ese anuncio automáticamente calmaba. Y de pronto, hoy día, en gran medida por
por un montón de estos fenómenos de desconfianza y por esta inseguridad respecto de cómo estamos viviendo, aparecen estas cosas anexas que eventualmente pueden hacer titubear a la gente o disminuirla. Es como cuando de pronto estaban me acuerdo en Uruguay, que pasó muy fuertemente, cuando se llamó, después de los primeros brotes de contagios muy fuertes de la pandemia, la primera vez que se dice vuelvan los niños al colegio presencialmente, prácticamente no fue nadie, los papás no mandaron a nadie. Querían ver si es que, habían otros niños que llegaban y no les pasaba nada, entonces después de que estuviera seguro, los mandaban. Y acá en Chile también pasó lo mismo cuando encuestaron a la gente preguntándoles en la época de Mañalich si es que lo que él estaba planteando, igual con el ministro de Educación, la ministra en esa época, de volver a poner a los niños al retorno escolar, un porcentaje altísimo decía que no, que iba a esperar a ver cómo se comportaba con otros niños, pero no con el suyo. Y de pronto siento yo que con la vacuna está pasando una cosa relativamente similar. Hay mucha gente que se ancla de voces de personas que ni siquiera conocen, pero que dicen algo que eventualmente genera una duda y que eso paraliza. Ahí, Fernando, pasa que el tema de... Perdón, Ignacio, el tema de las fuentes de legitimidad de la autoridad, y esto no es solo Chile, yo creo que a nivel como global, han cambiado radicalmente. Por lo tanto, antiguamente es lo que tú decías, la autoridad decía A y la población tenía que cumplir A. Pero hoy día, por una serie de elementos, como desde las redes sociales, mayores niveles de escolaridad, mayor acceso eventualmente a bienes, una serie de cosas que cambian la fisonomía de la relación entre gobernante y gobernado, la acción de los gobernantes ya no se puede basar simplemente en cuestiones imperativas, sino que el gobernante tiene que desarrollar una legitimidad mayor, que yo creo que recién hoy día quienes se dedican a la política y buscan ser autoridades están recién comprendiendo, y eso genera obviamente estos dilemas que hoy día se producen, yo creo, a nivel global, y eso uno lo ve en distintas democracias, en distintas medidas, etcétera. Claro, Ignacio, además, por ejemplo, yo como presidenta de un partido que es liberal también, claro, probablemente se va a dar la discusión de si las personas son libres de decidir o no si se vacunan o no, y van a decir, bueno, yo elijo si me vacuno o no, pero yo creo que aquí, claro, va a estar mal entendido ese concepto de libertad, por lo menos desde el liberalismo, que aquí hay una política de vacunación que afecta a la comunidad completa. Entonces, el dejar abierta esa puerta de yo si me vacuno si quiero, bueno, obviamente hace que la política pública finalmente fracase y se interponga un interés individual por sobre el bien común. Y yo creo que ahí va a ser interesante ese debate que se puede generar, quizás desde el liberalismo nosotros podamos aportar con nuestras ideas, porque esto no es, yo ejerzo mi libertad, pero sin entender que hay un bien común que también hay que resguardar. Entonces, yo creo que, bueno, como conclusión, lo que aquí va a tener que ver con cómo se comunica y cómo se genera la confiabilidad que hoy día está perdida en tantos ámbitos de la convivencia. Entonces, va a ser muy importante eso. Ojalá que no se pierda en las autoridades en el tema de la comunicación. Sí, yo estaba viendo un tuit ayer de Gabriel León, que es un estupendo escritor y sobre todo difusor de ciencia a través de sus libros de la ciencia pop y todo lo demás, y que ayer posteó en Twitter la siguiente pregunta, dice: ¿qué persona en Chile genera hoy un nivel transversal de confianza como para que se convierta en un buen embajador para una vacuna? ¿Hace falta algo así? ¿Funcionaría? Tantas dudas. Mira, yo te juro que esta es una de las preguntas que no tendría ningún sentido hace 25, 30 años atrás.
increíble. Y que hoy día probablemente es una pregunta bien pertinente en función de todas las dudas que se generan y sobre todo de el flujo informativo múltiple y tremendamente amplio en torno a todo tipo de fenómenos, incluyendo las vacunas. Claro, y además que las personas tampoco saben cómo se produjo y también está desprestigiado a nivel global estas cadenas de grandes, tremendos laboratorios y empresas y quiénes están detrás y quiénes financian. O sea, hoy día, claro, hay una crisis de confianza que toca múltiples aristas. No solo en este es un tema, pero son muchos. Entonces, efectivamente estamos en un problema que es que no logramos generar un grado de comunicación, de certeza en un tema tan importante como este. Así es que va con la transparencia, claro, yo entiendo, o sea, no es que yo estoy a favor de las vacunas completamente y de procesos de vacunación masivos completamente, pero claro, logro entender que estamos insertos en una crisis de confianza que va a requerir un mucho mayor esfuerzo para explicar esto, cosa que antes no ocurría. Sí. A propósito de eso, de lo que tú mencionas, Fernando, yo creo que en el caso de Chile, la última persona, quizás estoy equivocado, pero la última persona que pone su imagen a disposición de una política pública es Iván Zamorano, con el tema del Transantiago, y eso tiene un costo para su imagen pública altísimo. Entonces, hoy día, eventualmente, cualquier persona que se le solicite poner a disposición de una política pública, por ejemplo, de vacunación, su imagen, yo creo que lo va a pensar, porque el costo podría ser muy alto si es que la política fracasara o tuviera algún efecto eventualmente inesperado. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hoy día también existe ese temor de las personas más conocidas o de figuración pública a poner al servicio de este tipo de medidas o políticas su propia imagen. Ese es un fenómeno también que está ahí muy presente hoy día. Acá va a tener que ser la comunidad científica la que se vacune. Esa yo creo que podría ser una buena señal. Más que tanto un rostro de un deportista o algún rostro de un actor o algo así también, obviamente todo suma, pero va a ser muy importante que esto se comunique desde la comunidad científica y sean ellos los primeros en vacunarse. Eso quizás puede ser una buena forma de comunicar el tema, y entre otras, me imagino, más acciones comunicacionales también, por supuesto. Bueno, muchas gracias a Ignacia Gómez y también a Jorge Gómez. Cuídense. Chao, chao. Cuídense ustedes también. A ver si nos vacunamos los tres juntos. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.